Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Muy bienvenido, Jorge. Ya estamos aquí con la columna Mano a Mano y sin diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Henos aquí convocados por Su Majestad de la Palabra. La palabra, nada más ni nada menos. Y que yo hoy, a propósito de esto, ya hice como un tentapié o un adelanto con la columna de Vivencias. Me he percatado, un excelente prolegómeno como para poder entrar en Claro, el tema. sí, ya para dejar a la gente conectada, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy socialmente es los problemas de mala comunicación o falta de comunicación, ¿no? O ruidos en la comunicación. O ruidos en la comunicación. Sí. Hay diversos problemas que tienen que ver con el tema de la escucha, de saber escuchar. Sí. Está tan vinculado a ese tema de la alteridad, de la autoridad, ¿no? Y con la empatía también, el ponerse en el lugar del otro. Claro. Lo que pasa, Andrea, es que de pronto estos tiempos con el tan manido aluvión transformacional, la tecnología, como que se ha dado una especie de invasión de nuevas modalidades, nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, y a veces estamos tan comunicados que por momentos terminamos siendo seres incomunicados. Tan comunicados que de pronto están en una misma casa y para venir a la mesa, ¿te acordás que antes decía, la mamá llamaba y decía, a la mesa? Ahora no, a la mesa es se llaman por WhatsApp. Bueno, sí. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en mi propia casa, así que no voy a decir que no. Por supuesto, y tampoco de llamar a mis hijos por WhatsApp que bajen. O sea, tengo una casa de 2 plantas y por no, digamos, un poco de haragana. Mirá, tampoco vivimos en el Palacio de Buckingham como para tener que manejar intercomunicación, pero te cuento que sí, que a veces pasa, o sea, de hecho, estamos muy conectados, claro. Pero a veces poco comunicados, ¿no? Sí. La idea hoy era hablar, como bien reza el título que osamos ponerle. Yo el título todavía te lo dejé para vos. No, está bien. Lo anuncié, pero... Ni hablar. El título perfecto. Es todo tuyo. La importancia del tiempo, la palabra y la escucha en el arte de curar, pero obviamente este tema que es tan amplio nos va a derivar hacia esos espacios que tú mencionabas, ¿no? El tema de la comunicación. ¿Qué está pasando con la palabra? ¿Por qué se ha producido ese descaecimiento de la palabra? ¿Qué nos está pasando, no? Más de 100.000 términos se supone que tiene la lengua castellana y cada vez apelamos a menos. Algo que con esto que estás diciendo, que cada vez apelamos a menos, pero también me parece que desde lo comunicacional va más no por la palabra, sino por la imagen. Claro. Hoy todo es, viste que hace poco tiempo, hace cuestión de unos años, y cada vez tiene más auge en las redes el Instagram, porque son fotos. Claro. Y a la gente le encanta mirar fotos, pero cada vez quiere leer menos, los contenidos escritos cada vez son pasados más por alto, ¿viste? Y es un problema, el problema que tiene hoy por hoy el Facebook también. Es una gran puntualización la que estás haciendo, Andrea. El otro día un amigo profesional me hace el siguiente comentario, ¿no? Me dice, mira, Jorge, la otra vez me esmeré y puse una reflexión muy profunda, muy aguda, sobre un tema de actualidad muy candente, y apenas tuve 3, 4, digamos, me gusta,
no se trata de un individuo sí. de los que publican para que le pongan me Claro, gusta. sí. Dice, pero sabes que por contrapartida, en otra oportunidad puse una foto, y tuve como 150 me gusta, me encanta, incluso de gente, me decía él, que no forman parte Del de ese vínculo más entramado cercano, relacional claro. próximo. Estamos, como se suele decir, en la era del homo videns, ¿no? El primado de la imagen, esa prioridad que le damos a la imagen. De hecho, cada vez apelamos menos a la palabra a la hora de comunicarnos, las abreviaturas, las formas de sintetizar, los metalenguajes, los subcódigos que se establecen a través de la manipulación de la lengua en función de la capacidad que tiene cada medio digital. Por ejemplo, digamos, para Twitter necesitamos no excedernos los 140 caracteres. Claro, sí. En los comentarios de Instagram, digamos, no van más allá de... Tienen que ser breves, Tienen que ser claro. breves, no van más allá de 24 horas. O sea, la imagen se ha convertido un poco en, digamos, el centro de la atención. Obviamente, toda la tecnología, esa parafernalia tecnológica que nos ha permitido ampliar a través de la imagen nuestra capacidad de insertarnos en el mundo. Cuidado, porque no ingresemos tampoco en el plano de la demonización. Claro. Somos defensores de la palabra porque venimos de un tiempo en que la palabra cobraba una centralidad y sustanciaba nuestra comunicación. Y además tenía pesos, no había que firmar contratos, o sea, valía la palabra. Si alguien te daba la palabra de que se comprometía a algo, lo hacía, pero de palabra. Correcto, Andrea. Cosa que se perdió también. Tal cual, en la amplia acepción del término, ¿no? El concepto de palabra, más allá de lo que representa la palabra en sí, como una actitud frente a la vida, una construcción, el concepto de tener palabra que involucra la ética, el compromiso, la responsabilidad. En épocas de mi abuelo, qué sé yo, cuando alguien compraba un comercio, una casa, un campo, lo que fuera, muchas veces la escribanía estaba cerrada, sin embargo, uno al otro le daba la llave y decía, ¿no? y el lunes o el martes estaban ahí a la hora señalada. Había otro concepto, eran otros López, podríamos decir también, ¿no? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos donde la dinámica convivencial... La dinámica era diferente. Totalmente. Y bueno... Pero si te parece, ahora vamos a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Y luego de la pausa vamos a entrar por qué es tan importante ese tiempo de escucha, ese tiempo no solo por parte del terapeuta, sino entre las personas. Quizás lo vayas analizando paso a paso, ¿no? Porque vamos a ver por qué se fue perdiendo esa escucha, cuáles fueron las causas. Vamos a ir analizando de a poco. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, analizando, como les decía, la importancia del tiempo, de la escucha y la palabra en el arte de curar. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hablando de la importancia del tiempo, de la escucha y también de la palabra en el arte de curar. Y qué importancia, Jorge, tiene esa pausa, esa escucha atenta, ya sea con el paciente, ya sea con la persona que tenemos al lado. No sé, encararlo por dónde lo vas a empezar. Sí, es un tema intenso, denso en el sentido de que convergen un montón de factores que hacen que en estos tiempos que corren en la clínica, tanto en la clínica psicológica como en la clínica médica, está faltando ese tiempo necesario como para procesar ese vínculo que debe establecerse saludablemente, y valga el término, entre el paciente y el profesional. Mirá, luego de prácticamente 30 años
como profesional, en la salud mental, transitando por los distintos estamentos de la educación terciaria, la universidad, distintos lugares, trabajando en la divulgación cultural, en distintas instituciones, distintos ámbitos. He visto con mucho dolor, Andrea, pero con mucho dolor, ese descaecimiento que ha tenido, más allá de la palabra, la comunicación en sí, las relaciones interpersonales que se establecen en distintos ámbitos y contextos, pero obviamente, por deformación profesional, a uno le preocupa sobremanera lo que está pasando a nivel de la praxis, no solo psicológica, sino la praxis médica. Obviamente podemos trascender hacia otros ámbitos, ¿no? Claro, sí. Pero, y que seguramente después veremos, quizás da para extendernos. Ahora, de los médicos, ya de los psicólogos, creo que, no sé cómo es en las mutualistas públicas o privadas, ¿no? Los médicos cada vez se ve que las consultas, viste, que se las acortan más y ponen más pacientes, menos minutos. Es también difícil poder, les dejan 10 minutos, a lo sumo 15 de consulta, revisar la ficha, los análisis, escuchar al paciente y todavía atenderlo, revisarlo. O sea, parece como que queda muy poco tiempo, ¿no? Exacto, Andrea, y contraviene un poco lo que es el espíritu hipocrático, ¿no? Hipócrates, allá por el siglo V antes de Cristo, ¿no? Un individuo que nace en la isla de Cosa, en Grecia, ya por el 460, ya hablaba de la importancia de observar, de escuchar, de hablar, de conferirle a la persona la posibilidad de expresarse. Había 3 grandes preguntas hipocráticas que hoy parecerían estar limitadas a los manuales de historia de la medicina, ¿no? La gran pregunta de cómo se siente, desde cuándo se siente así y qué cree usted que le pasa, permitiéndole al paciente un poco ser vocero de aquellas cosas para que la lectura de los síntomas y los signos que haga el profesional vengan de primera mano. Claro. Mi abuela paterna solía decir siempre que en Europa, allá por finales del siglo XIX, había toda una eclosión del positivismo y obviamente mi abuela nació en 1884, fíjate vos, y ya decía que en aquel entonces las personas cuando se sentían mal, obviamente, acudían al médico, pero los médicos en ese momento ya decían, bueno, si queremos saber qué le pasa al paciente, antes que nada debemos preguntarle al paciente. Ahora, ¿qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? En que supuestamente estamos beneficiados por lo que ha sido toda la transformación desde el punto de vista tecnológico de la medicina, esa gran eclosión que se produce hacia mediados del siglo XX, donde se supone que pasamos a disponer de elementos diagnósticos que nos iban a brindar más tiempo para lo fundamental, que es el diálogo, hablar con el paciente. Muchas veces el paciente va al médico, al psicólogo también, porque necesita expresar, hay algo, hay un dolor que obviamente trasciende lo netamente somático, esa necesidad de comunicar. Es que eso lo hemos hablado contigo y con el doctor Velasco en su columna de Vida Sana, que la gran mayoría de las patologías y enfermedades hay veces tienen una causa que es psicosomática, ¿no? Y el paciente de alguna manera está necesitando ser escuchado. Exactamente, hay una gran cantidad de enfermedades psicosomáticas o somatosísticas. Y también hay manifestaciones orgánicas que son corresponden psicógenas, o sea, que responden a estados de ánimo, a conflictos no resueltos, a situaciones que ameritan obviamente de una escucha adecuada, de una adecuada continentación. Mira, Freud decía, allá, qué sé yo, hace unos 85, 90 años, decía, todavía la medicina y la ciencia no nos ha proporcionado el fármaco que pueda sustituir a un puñado de palabras bondadosas.
Y Freud, en cuanto a la palabra, algo tenía para opinar. Claro. Pero fíjate vos, hablábamos de Hipócrates, él observaba, escuchaba y entendía que había detrás de los síntomas, había que escuchar qué emociones recorrían internamente al paciente. ¿Dónde surge la palabra clínica? A partir de Hipócrates, viene de la palabra clinos, cama. Claro. ¿Qué hacía Hipócrates? Se sentaba al pie de la cama del paciente. Pobre Hipócrates, si se levantara de la tumba, te digo que sí, le daría no, un ataque de nervios. Yo creo que demandaría a quien... Hasta el juramento hipocrático, exactamente, ¿no? a quien hace uso como elemento ya protocolar y testimonial el juramento hipocrático, porque muy distante se está de acatar, de dar cumplimiento a lo que plantea Hipócrates en su momento. Hipócrates ingresaba a la casa del paciente a la usanza de los viejos médicos de familia que sí tuvimos la oportunidad de conocer, claro, hasta, qué sé yo, hasta la década del 60, un poquito más quizás. No digo que no haya todavía alguno, pero mayoritariamente eso... Pero Jorge, sí, esto que estás diciendo, ¿no? Sí. Yo creo que también hay un problema que tiene que ver con el sistema, hay veces que está superpoblado el tema de la salud, hay superpoblación, entonces totalmente. Se siguen abriendo mutualistas o sanatorios, hospitales, porque no quiero entrar en público o privado, pero en lo que hay un tema de gran número de socios o de asociados o de gente que concurre al centro médico, y ¿qué ocurre? Pasás a ser un número. Exacto. Entonces, cuando el paciente pasa a ser un número, pasas a ser un número en la computadora o un número en el expediente, dejas de ser una persona. Exactamente, la deshumanización del sistema. Pero quería terminar, cuando Hipócrates ingresaba a la casa del paciente, él observaba, analizaba qué aire respiraba, qué alimentación recibía y qué circunstancias emocionales rodeaban al cuadro que presenta el paciente. Claro. Ahí nace la clínica, la palabra, como te decía, clínica, viene de clinos, cama, el poder escuchar. Podríamos decir, al pie de la cama del paciente, un poco tener un paneo y entender. Después hay otra serie de preguntas fundamentales, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Son aspectos en los cuales uno debe detenerse para poder captar poliédricamente lo que es la circunstancia que lleva a que un individuo vivencias se enferme. Entonces, fíjate vos qué distantes estamos, y lo que vos planteás es sumamente atinado. En aras de universalizar un poco determinados dispositivos asistenciales, que no está mal, el darle un rango, digamos, más amplio a un sistema de salud, sí, en el sentido universalizarlo, yo lo entiendo, está bien, está ¿no? bien, pero el tema es que un poco se ha puesto un poco el énfasis en lo comercial. Las mutualistas incorporan servicios en aras de competir con la otra. Si la otra instala odontólogo, vamos a poner también. Y eso va en desmedro de ¿qué? De la calidad de esa asistencia. Entonces, psicoterapia. Ahora yo me pregunto, ¿y esto no es acarrear agua para el propio molino? Uno ya está en una situación que no precisa acarrear agua para el propio molino. La praxis psicológica, la psicoterapia, se puede hacer en sesiones de 30 minutos, eventualmente cambiando de consultorio de sesión en sesión, o a veces de terapeuta, sin contemplar un aspecto tan importante como es el encuadre, ¿no? La consistencia del proceso del tratamiento depende de algo que es el encuadre, el darle ciertos aspectos que le den cohesión a ese tratamiento, ¿no? Entonces, no es posible. Entonces, brindamos, digo, genéricamente. Sí. Yo me opongo, me resisto a formar parte de esa forma de brindar asistencia psicológica, ¿no? El sistema como que promueve, bueno, nosotros tenemos
esta ventaja y la Claro. otra mutualista no lo tiene. Eso va en desmedro de qué? De la De la calidad. atención. Y muchas veces, lamentablemente, digo, ojalá se pudiese implementar a nivel mutual, pero Claro. algo acorde a lo que es la necesidad del paciente. Si te parece, mira, vamos a hacer una breve pausa ¿Cómo porque no? ahora a las 4 se vienen las ¿Cómo no? noticias de acá de la radio ¿Cómo y no? luego la pausa continuamos Con ahondando muchísimo en gusto. este tema que está candente. Hacemos una breve pausa y luego continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Duda. Continuamos, Jorge, y nos fuimos a la pausa porque no nos quedó cerrado. Y creo que, como bien decíamos, fuera de micrófonos, es un tema que tiene muchas puntas, y te va a dar para hablar varias, por lo menos uno en alguna ocasión más. No creo que se pueda cerrar hoy el tema. Sí. Tiene varias aristas el Claro. tema, ¿no? Ingresar en el plano de la salud ya implica de por sí, bueno, adentrarnos en un contexto donde la palabra tiene un valor sustancial, ¿no? La palabra cura. Claro. Cuando Freud le restituye la palabra a sus pacientes hace más de 100 años, les está permitiendo liberarse, desahogarse, el poder poner en palabras todo aquello que le angustia, todo aquello que le agobia y que hace obviamente a conflictos, a traumas, etcétera, etcétera, que encuentran en la palabra el gran agente vehiculizador de cura, ¿no? O sea, el poder desprenderse de aquello que está ahí atrapado y que la palabra permite de una forma u otra generar esa liberación, ¿no? Claro. A veces no necesitamos ir al psicólogo o al médico, muchas veces hablando con un amigo, tomando un café, logramos liberar, y si bien, digamos, no cumple la función de lo que es la consulta con un profesional, tiene lo que se llama el efecto terapéutico, el hablar, el poder hablar. Hay gente que, bueno, que por ahí se torna un tanto refractaria a concurrir a un profesional, pero de repente va y consulta con el sacerdote o con vaya a saber quién, vinculado a determinada creencia o religión, y encuentra también ahí un apoyo, la posibilidad de alguien que lo escuche. Exactamente, de poder a través de la palabra liberarse de tensiones, ¿no? Es tan importante, pero vos mencionabas algo que es muy importante, la cosificación del paciente a veces, ¿no? Claro. Cómo nos vemos un poco sometidos a esa vorágine institucional, donde ya no somos el individuo que le resulta, que es conocido, que le resulta familiar al profesional. Hay veces que tenemos la sensación que cuando vamos a una consulta médica a nivel mutual o vaya a saber también obviamente a nivel público, no encontramos a esa persona que tiene, digamos, idea cabal de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, todas esas cosas que facilitan la comprensión del cuadro al cual se enfrenta el profesional. La palabra es fundamental, el contexto, la calidez, la sensación que tiene el otro de sentirse escuchado, es fundamental. Muchas veces, sobre todo a nivel de pacientes geriátricos o de pacientes adultos mayores, ¿no? Muchas veces no van al médico porque les aqueja algo, van simplemente como una forma de sentirse escuchados, que a alguien le importe lo que les está pasando. Y hay médicos que con mucha calidad entienden eso y por ahí le dan una vitamina, le dan algo, un placebo podríamos decir, porque muchísimas personas o por la soledad o por la incomprensión de su entorno buscan ese espacio y encuentran en su médico de cabecera el gran interlocutor o válido para expresar aquellas cosas que le agobian. Con confianza. Pero a todo esto que estás diciendo, creo que cabe agregar que cuando una persona hace una consulta al médico o decide ir a una terapia, es porque está sufriendo, ¿no? Por supuesto. Y no podemos dejar de manejar que llegás a una consulta porque un problema
te aqueja, te preocupa, te ocupa, no te sentís bien. Exacto. Y eso te agarra en un estado de vulnerabilidad en el que me Exacto, parece que exacto. te escuchen es más que importante. Es fundamental. Ese punto de encuentro, esa zona de impacto que se da cuando vos traspasás la puerta del consultorio es determinante para lo que va a ser la calidad del vínculo a establecer entre el paciente y el técnico, entre el paciente y el profesional. Ya de por sí la actitud, el cara a cara, el dar la mano, el saludar, el hacerte sentir persona que consulta y no un mero expediente, eso ya de por sí tiene un efecto terapéutico, Yo Andrea. creo que vamos a ir dejando por acá, Jorge, pero esto que señalás es para que lo retomemos, que tiene mucho que ver a veces cuando se nos abren las puertas de un consultorio, la forma, eso que decís me parece espectacular, la forma en cómo te recibe, creo que a partir de eso vos ya sabés cómo va a ser la consulta, ya te lo ves venir. Si una persona te recibe amablemente, con una sonrisa, con un buen día, con un buenas tardes, pero la buena disposición, ¿no? claro. El poder generar empatía, ¿no? Sí, promover el rapport, la posibilidad de que se establezca un diálogo donde quien sufre, como vos bien decís, Andrea, se sienta escuchado y de por sí ya liberado también para confiar. Es una relación de confianza que debe establecerse entre el paciente y el profesional. Claro, difícilmente se abra una persona si ya siente una barrera de falta de comunicación. No tengas dudas que es así. Bueno, es más que interesante, Jorge. Me parece que continuaremos porque quien de alguna manera no ha tenido que consultar a un médico en su vida o ha tenido que consultar a un terapeuta y tiene un problema y ha estado en esta circunstancia de no ser escuchado, ¿no? Exactamente. Así que es muy importante que sigamos ahondando en este tema que tiene que ver con la comunicación, con la escucha, con saber escuchar. Y el tiempo necesario para procesar, que el profesional no esté urgido por, digamos, lo que es la dinámica institucional, donde se establecen esos tiempos muy acotados que no dan lugar a que la persona pueda siquiera expresarse, presentarse, ¿no? Y más aún a nivel psiquiátrico, por ejemplo, donde muchas veces el psiquiatra se convierte en un mero repetidor de recetas, muchas veces mirando al monitor y no mirando al paciente, y eso no está bueno. Obviamente sin caer en generalizaciones, pero el sistema muchas veces tiende a eso, y no porque no haya profesionales capacitados, sino la propia vorágine institucional, reitero, induce al profesional a incurrir en ese tipo de situaciones que más bien son contraproducentes para todos. Y además las tiene que hacer el profesional porque a determinada hora tiene que dejar el consultorio porque llega otro profesional a ocupar ese consultorio. O porque el multiempleo también le compele a tener que estar de una institución a la otra. Hay muchos factores. Viajar de un lugar a otro, y hay muchos factores, pero creo que esto ameritaría un sinceramiento de todos para poder regular las cosas de manera tal que podamos promover el reencuentro del paciente con aquel viejo médico de familia que estaba siempre yo creo que se está valorando de mente y corazón abiertos a la escucha. Sigue habiendo, por supuesto que hay, por supuesto que hay. Pero los vamos a rescatar a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un gusto, Andrea. Placer. Hacemos una breve pausa y continuamos. Vivencias.